Hola, profe. Hola. Acá estoy hablando con Miriam. Me dice que el lunes empieza Producto Interno. Vamos mucho mejor que otros años y ahora le pregunté si Producto Interno iba a entrar en el primer parcial, porque quedan hoy justo 3 semanas para el parcial, ¿no? El parcial es el 20. Entonces quedarían 3 semanas, y si la semana que viene da Producto Interno, creo que va a entrar más que otros años, que en el primer parcial entraba solo la definición de Producto Interno, ver si era Producto Interno o no. Así que no sé. Estamos bastante bien de tiempo. Lo que pasa que al atrasarse mucho el primer parcial, el segundo va a quedar como muy pegado. Encima el recuperatorio es el 6 creo que es, ¿no? Estamos viendo la fecha. Entonces van a quedar como muy pegados. Pero bueno, así que vamos a seguir. Tenemos tiempo. Ahora seguramente me va a contestar si entra todo Producto Interno, entra más que la definición. No sé qué va a entrar. En todo caso, nos queda bastante tiempo y ya pueden hacer, porque me dijo que hoy vieron todo lo de rectas y planos. Así que bueno, acá me está diciendo que podría entrar en el parcial, bueno, la definición obviamente, norma, distancia, ángulo. Ah, bien. Bueno, hasta ahí entraría. Va a entrar más que otros años. Bueno, va a ser un poquito largo el primer parcial. Empecemos para... Hoy tenemos que cerrar el práctico de espacios vectoriales y empezar con el otro. Así que vamos bastante atrasados con la corrección, me parece. Bueno, por ahí... Profe, Sí. ¿podemos ver el ejercicio 22A y el 23? Bueno, 22 al 23. ¿Alguien quiere alguno de antes? Ah, pero esos son ejercicios adicionales, ¿no? Sí. ¿No hay que hacerlos? Sí, pero eso pensarlo más para el final o para coloquio. Eso por ahora no te preocupes de eso, ¿sí? No, buenísimo. Bueno, si no después lo vemos. Prefiero hacer algo como que entre en el parcial, digamos. Esas son cosas más de final. Siempre los ejercicios adicionales. Está bueno hacerlos, pero son cosas como para el final o coloquio. Bueno, no sé, díganme ustedes, si no yo hago el 16 o el 17. No sé cuál de esos quieren que haga. 16, 17 o puede ser el 18, pero el 18 es en R4, que cuesta menos, no sé. Ustedes díganme y yo hago. Uno de esos que es completo. Claro. Hago entre el 17 y el 21. Bueno, entonces hago el 17. El 17 es fácil las cuentas. Y bueno, ahí va el 17 y después hago algún otro y empezamos con cambio de base. A ver. Ahí están viendo, ¿no?
¿Todos están viendo la pantalla? O sea, la pizarra. Sí, profe. Bueno, en el 17, para aclarar ciertas cosas, porque seguro que ustedes ya lo saben hacer. Bueno, ¿qué les pide? Hallar dimensión y una base para la intersección de los dos subespacios y la suma. Acá vamos a ir viendo cosas que ustedes tienen que tener en cuenta como para que no trabajen de más. Bueno, lo primero es, como no les dan ningún subespacio, buscar los subespacios. Busco T, y para buscar T, hacen lo mismo de siempre, hacen la combinación lineal de un genérico, x cuadrado, acuérdense que están en, por la forma de los polinomios, acá no les dice, pero están en P sub 2. A ver. Más bx más c igual alfa por x cuadrado más beta por 1. Acá quedan muy fáciles las cuentas de este. Entonces, ¿el sistema qué sería? ¿Quién tiene x cuadrado? Alfa. Alfa es igual a A. El x solo del lado derecho no está. Entonces, me queda 0 igual a B y beta igual a C. Acá no tengo para qué hacer la matriz porque ya están. La condición que me queda, o si quiero, puedo escribir la matriz, no es necesario porque ahí ya está como despejada las variables. Acuérdense que yo busco A, B y C, no busco el alfa y el beta, busco A, B y C. Entonces, ¿qué me queda? 1, 0, si quiero escribir la matriz, 1, 0A, 0, 0, B y 0, 1, C. Ahí, como les dije, ya está. Entonces, la única condición para que el sistema sea compatible ¿qué tiene que pasar? B igual 0. Bueno, y como B es igual 0, escribo el subespacio. El subespacio T, entonces van a ser todos los polinomios, x cuadrado más bx más c, pertenecientes a P sub 2, tal que B es igual a 0. O que me va a servir para encontrar la base, escribir el polinomio genérico, me sirve mucho más que tenerlo así con la condición. Entonces escribo el polinomio genérico a x cuadrado, b es 0, entonces me quedaría más c. Este creo que pedía, no pedía nada más, entonces vamos a sacar la base enseguida. Acá la base está muy clara, entonces la base de t es igual, ustedes ya saben cómo sacarla, es igual a x al cuadrado y 1. Acuérdense, porque por ahí confunden los polinomios. Fíjense que tiene dos, acá me faltó escribir las variables. Entonces queda con A y C perteneciente a los reales. Como tiene dos variables libres, entonces su espacio T es de dimensión 2. Por lo tanto, en la base tiene que haber dos vectores, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Dimensión. Y acá de nuevo, cada vez que les pidan dimensión, escriban el subespacio o el espacio al que le están calculando la dimensión. Dimensión 2. Lo mismo para buscar S. Busco S. Hago exactamente lo mismo. AX cuadrado más BX más C igual a alfa por X al cuadrado más X y más beta por X más 4. Bueno,
Tampoco me queda difícil acá el sistema. Cuando armo el sistema, fíjense, lo que tiene x cuadrado es solo alfa, entonces alfa me queda igual a A. Después me queda alfa más beta igual a B, y lo único que está solito, sin las x, es 4 beta. 4 beta igual a C. Puedo despejar ahí o hacer el sistema. Siempre que despejen del mismo, hacer la matriz, digo, siempre que despejen del mismo sistema tengan cuidado. Por ejemplo, acá me queda que beta es un cuarto, que C es 4 beta. Y a alfa o A es alfa. Entonces, ahí ustedes les conviene escalonar para ver la condición, porque acá, así a simple vista, no ven la condición. Entonces, tengan cuidado con eso. Hacen el sistema, en la matriz, digo, del sistema, 1, 1B, 0, 4C, y cuando van escalonando, acá tampoco está muy difícil escalonar, multiplican por menos 1, el primero les queda igual, menos 1 más 1, 0, acá les queda 1, y B menos A, 0, 4, C. Acá, si ustedes quieren, al principio podrían haber intercambiado fila y ya casi estaba escalonado y tendrían que haber hecho desaparecer esto. Pero depende como ustedes quieran hacerlo. Bueno. Después, acá creo que les conviene, no sé, como ustedes quieran. La cosa que ahí no importa cómo lo hagan, acá no sé cuántos pasos más, voy a copiar el final, les queda 1, 0, A, 0, 1, menos A más 4, más B, y acá 0, 0, 4A, menos 4B, más C. Entonces, para que el sistema sea compatible, eso es lo que tienen que pedirle que sea 0, para que el sistema sea compatible. ¿Qué tiene que pasar? 4A menos 4B más C igual 0. Bueno, yo lo que intento siempre es trabajar sin fracciones. Por ahí, si ustedes despejan otra, puede que les quede con fracciones. Bueno, eso depende de cada uno. Pero está bueno trabajar por ahí sin fracciones porque las fracciones pierden un poco más. Entonces, su espacio S quedaría todos los polinomios de P sub 2 más C pertenecientes a P sub 2, tal que 4A menos 4B más C es igual a 0. Y si ponemos su espacio con el polinomio genérico, acá nos conviene explicar. Sí. Ahí pusieron que creen que hay gente en sala de espera. No escuché. Sería que estaba perdón. Perdón, no había escuchado que justo estaba ladrando el perro. No escuché Ahí sí lo escuché. Gracias por avisarme. Bueno, entonces ponemos el polinomio genérico. Ustedes traten de no trabajar con fracciones. Acá lo más fácil para despejar sería C. Traten siempre de no trabajar con fracciones, que por ahí pierden. No pasa nada si trabajan con fracciones, está bien igual. Bueno, entonces me queda AX cuadrado más BX y C
Lo voy a poner entre paréntesis, pero no es necesario, solo para ver que ese es el término independiente, digamos. Menos 4A más 4B. Despejo C y me queda eso. Con A y B perteneciente a los reales. Saco la base, ustedes ya saben sacar la base. Base de S es igual a x al cuadrado menos 4. Primero saco A factor común, entonces me queda x cuadrado y acá el menos 4. Y x y del otro lado 4. Por eso digo, todo depende de la variable, porque las bases pueden cambiar. No todos pueden sacar la misma base, porque si despejan otra variable, por ejemplo, despejan A o despejan B, les va a quedar otra base. Y la dimensión de S también es 2. Bueno, después les pedía, ahí no hemos hecho nada todavía de lo que nos pide. Nos pide la intersección. Para buscar la intersección, y siempre traten de poner ahí un llamado de lo que están haciendo. Busco o pongan ese T intersección S o esa intersección T. Escríbanlo para ver qué están haciendo, porque por ahí uno se pierde cuando corrige. Bueno, ¿cómo se arma la intersección? T intersección S son todos los polinomios que cumplen tanto las condiciones de S como las de T. Entonces x cuadrado más bx más c, tal que, y tiene que pasar las dos cosas. Esto de acá y lo que tengo más arriba en T. ¿Dónde estaba T? Acá, b igual 0. Esto. Esas dos son las condiciones que tengo que escribir en la intersección. Ahí sí. Entonces las escribo. B es igual a 0 y C igual a menos 4A, dijimos, más 4B. Bueno, pero si B es 0, tenemos esas condiciones. Acá tenemos las dos condiciones, B igual 0 y C igual, no importa cómo lo escriba, menos 4A más 4B. Esas son las dos condiciones. Reemplazo, entonces acá me queda que C es igual a 4A, porque B vale 0. C es igual a 4A. Pero tengan mucho cuidado. Acá les digo que siempre hay errores como este. Fíjense que después cuando lo escriben, T intersección S es igual a todos los polinomios. Ahí me faltó arriba de P sub 2. Más C pertenecientes a P sub 2. Acá. Pertenecientes a P sub 2. Tal que, y como sacaron de estas dos, sacaron esta condición, llegan y ponen esta solamente. Entonces, pero el 4A no es negativo. Sí, gracias. Bueno, entonces llegan y ponen esta condición y se olvidan de la otra porque ustedes ya la reemplazaron en cierta forma, ¿no? Se olvidan de la otra y entonces les queda un subespacio de dimensión 2. Y eso no está bien. Entonces, tengan cuidado cuando hacen el reemplazo porque B sigue valiendo 0. Entonces les quedan dos condiciones para la intersección. Si ustedes ponen el vector genérico, sería ax cuadrado, b vale 0 y c vale menos 4a. Con a, se me olvida, con a perteneciente a los reales. Entonces tengan mucho cuidado cuando hacen el reemplazo. A perteneciente a los reales. Tengan mucho cuidado ahí porque siempre se les olvida, pero a una gran mayoría, no es a uno solo que se le olvida esa condición. Ustedes pueden reemplazar. Yo por ahí recomiendo, está fácil, pero recomiendo que hagan la matriz.
Acá está fácil reemplazar, pero no se olviden que B vale 0 y eso sigue valiendo 0. Entonces ahí tengan cuidado. La base de T intersección S sería x cuadrado menos 4. Entonces la dimensión de T intersectado S es 1. Bien, y ahora viene para buscar la suma, que generalmente en los parciales casi no es necesario generar. Por ahí el que genera no está mal, como para ver cuál es la suma. Entonces busco suma. T más S, o S más T. Bueno, acuérdense que la suma, bueno, ahí lo puse al revés, no pasa nada, lo voy a borrar para seguir como lo puse arriba. Acuérdense que la suma está generada por la unión de las bases. Está generada, no es la unión, está generada por la unión de las bases de T y de S en este caso, ¿no? Y la base, ¿a dónde había escrito las bases? La base, no, ya me perdí. Acá está la base de S y la base de T, acá. X cuadrado 1, no lo encontraba. Ahora acepto. X cuadrado y 1, y la base de T es X cuadrado menos 4. X más 4 era el otro, ¿no? Bien. Solo está generada. Entonces ahora tienen dos caminos. Tienen dos caminos para buscar T más S. El primer camino es generar. O sea, yo escribo el AX cuadrado más BX más C igual a un alfa por X cuadrado más un beta por 1, que se note, más un gamma por X cuadrado menos 4, más un lambda por X más 4. Bien, ese es el primer camino, pero es el más largo. Entonces, ustedes hacen ese camino y van a encontrar una condición o no, si les queda un sistema, si les quedara acá un sistema compatible, cosa que acá les va a quedar, directamente dicen como el sistema es compatible, la suma es todo el espacio. Y acá se ve a simple vista, mirando los vectores, fíjense que este vector que está acá es combinación lineal de los otros dos, porque es una vez este menos 4 veces este. Yo no sé si ven el cursor, yo digo este y capaz no ven el cursor. Bueno, x cuadrado menos 4 es igual a una vez x al cuadrado por menos 4, más menos 4 por 1 más 0 por x más 4. Es combinación lineal de los otros tres vectores, fíjense que ahí les da. Bueno, entonces, valiéndose de eso, y en el parcial es aceptado que ustedes escriban esto, que tengo acá, porque salta a la vista. Ahora, si no salta a la vista, ustedes tendrían que buscar la combinación lineal, pero si salta a la vista, la escriben y ya está justificado que x cuadrado menos 4 es combinación lineal de los otros vectores. Con eso ya bastaría para que ustedes digan que es combinación lineal. Entonces, lo saco del conjunto x cuadrado menos 4 del conjunto de generadores. Generador. Bueno, entonces, ¿con qué me quedo? Con los otros tres. Ahora, S más T o T más S, T
T más S está generado por x al cuadrado 1 y x más 4. Necesito ver, porque no son los canónicos, entonces necesito ver si son LI. Hago la combinación con el vector nulo, que sale fácil, no es tanto trabajo, alfa por x al cuadrado, más beta por 1 y más gamma por x más 4. Entonces el sistema me queda que alfa es igual a 0, ¿sí? Alfa es igual a 0, estaba viendo. Los que tienen x cuadrado, los que tienen x es gamma, gamma igual 0, y me quedaría beta más 4 gamma igual 0. Bueno, como gamma es 0, beta es 0. Entonces acá saco que alfa igual beta igual gamma igual 0. Por lo tanto, los vectores son LI. Fíjense que queda mucho más fácil que generar con los 4 vectores. El trabajo es como más corto y más fácil. Entonces, estoy en condiciones de decir que la base de T más S es el conjunto x cuadrado 1 x más 4, porque son vectores LI. Y como son 3 vectores, de la base de T más S, y la dimensión de P sub 2, lo escribo acá, es 3, entonces T más S es igual a todo el espacio P sub 2. Tengo la base, acá podría ya haber escrito la dimensión de S más T, en caso que les pidan todo, o de T más S, ahí lo cambié, es 3. Bien, lo que tiene que estar escrito, si a ustedes les piden la suma, y dicen solo hasta acá, y como son 3 vectores, podría decir solo hasta ahí, sin esto que puse al final, estaría faltando la mitad del ejercicio, porque le están pidiendo la intersección y la suma, y en ningún momento dieron la suma. La suma tiene que estar, por más que digan que los vectores estos, también en algunos parciales escriben que este conjunto, por ejemplo, suelen escribir esto, genera, por esto mismo, que son 3 vectores LI, y la dimensión de P sub 2 es igual a 3, entonces dicen, este conjunto genera a P sub 2. Eso está perfecto, pero en ningún momento dieron T más S. Entonces falta la mitad del ejercicio. Es cierto que genera a P sub 2, porque son 3 vectores y la dimensión de P sub 2 es 3, pero en ningún momento dieron lo que les estaban preguntando. Entonces, en algún momento tienen que decir, como son 3 vectores y la dimensión de P sub 2 es 3, entonces T más S es igual a P sub 2. Tiene que estar esto porque esto es lo que les pidieron. Fíjense que este camino es como más fácil que generar con los 4 vectores. Acá no están complicados los vectores, no tienen números grandes ni nada, pero es como más corto y más fácil este camino. Eso siempre y cuando, al ver que estos vectores que generan a la suma, me quedo, de ese conjunto me quedo con los LI y tenga tantos vectores LI como la dimensión del espacio en el que estamos trabajando. En este caso, como estamos trabajando con un espacio de dimensión 3, bueno, es todo el espacio y no tengo que buscar condiciones porque no tiene. Y la base, bueno,
di esta base, pero puedo dar también cualquier otra base de P sub 2, la base canónica, cualquiera sirve. Bueno, y acá vamos a comprobar, pero no se lo pide, por el teorema de la dimensión. Y este siempre tiene que funcionar. La dimensión de T más S es igual a la dimensión de T más la dimensión de S menos la dimensión de la intersección. T intersectado S. Este era 2. Este era 2, este dijimos que era 1, entonces nos da exactamente 3, que está perfecto. Está perfecto porque nos dio 3. Si no nos hubiese dado 3, en algún lado metimos la pata. Generalmente donde ustedes se equivocan y que después les da mal las cosas, es en la intersección. Eso es lo que más se equivocan. Pero tengan cuidado lo que les dije, nada más de ver bien las condiciones, de no olvidarse ninguna condición. Bueno, eso es el 17. No sé si quieren que haga algún otro en particular. Por ejemplo, el 19. Veamos el 19 que no necesitan generar ni nada. Lo único que dice es verificar si la suma es directa. Bueno, vamos a ver el 19. Bueno, acá ya les da un subespacio con las ecuaciones características o con las condiciones que tiene que tener, y acá les da uno para que busquen el subespacio. Bueno, ustedes tienen el camino largo porque les dice verificar si la suma es directa. El camino largo sería encontrar el subespacio T y buscar la intersección. Si la intersección les da dimensión mayor o igual a 1, ya están en condiciones de decir que la suma no es directa. Pero acá tienen otro camino. Ese ya se los dieron. Entonces nosotros podemos sacar, fíjense que ese lo podemos escribir como. Dice que A es igual a E igual a F. Entonces es A, B, C, D, A y A, ¿no? Con A, B, C y D perteneciente a los reales. Entonces ya podemos sacar una base, o tenemos la dimensión, que la dimensión es 4. Ni siquiera necesitamos una base, acá ya podemos decir que la dimensión de S es 4. Ahora busquemos la dimensión. Busco dimensión de T. ¿Y cómo busco la dimensión de T? Bueno, escribo a esos vectores como una matriz. Entonces sería 1, 2, 0 como filas. 0, menos 1, 1, 0, 1, 1, menos 1, 3, 0, 1, 0, 0. Me falta un 0, ¿no? Sí, me había perdido mirando. Ese es un 2. Sí. Bueno, escalono, y cuando escalono, eso lo hacen ustedes. Cuando escalono, veo que es un sistema compatible, o sea, me queda, no se me va ninguno, perdón, no estoy en un sistema, no se me va ninguno, me queda escalonado, entonces concluyo, por lo tanto, los vectores son LI. Con eso me basta para decir que la dimensión
de t, que es lo que necesito, es 3, porque son 3 vectores. Y con eso, directamente, solo eso, me voy a hacer el teorema de la dimensión. Fíjense, me está diciendo que la suma, me está preguntando si la suma es directa. La dimensión de las matrices, estas eran 2 por 3, ¿no? Matrices 2 por 3 es 6. Entonces, de esto saco que la dimensión de la suma de S más T es menor o igual que 6. No puede ser mayor que el espacio en el que estoy trabajando. No sé qué dimensión tiene. Puede tener 3, 4, 5 o 6, no sé. No sé qué dimensión tiene. Bueno, pero por otro lado, la dimensión de S más la dimensión de T es igual a 7. Ahí lo tengo. Fíjense, la dimensión de T es 3, la dimensión de S es 4. Entonces la suma de las dimensiones es 7. Luego, la dimensión de S intersectado T tiene que ser mayor o igual a 1. Puede ser 1. Si es 1, la dimensión de la suma sería 6, pero puede ser 2 y la dimensión de la suma tendría que ser 5, ¿sí? Y con eso ya estoy en condiciones de decir, por lo tanto, no es suma directa. No me interesa cuánto sea, lo único que sé que es mayor o igual que 1, no puede ser 0, porque la suma de estas dos dimensiones me dio 7. Y la dimensión de la suma puede ser 6 como máximo, entonces la intersección tiene que tener una dimensión mayor o igual a 1. Bueno, y los otros ejercicios del 20 son más o menos de la misma, se resuelven más o menos de la misma manera, usando que los vectores son LI y las dimensiones nada más de cada subespacio. Algo parecido a lo que hicimos ahora. Bueno. No sé si quieren que haga algo del 22 o paso directamente a... Porque el 22 lo único que puede tener como difícil es hallar el inciso B que dice hallar un subespacio de S1 de M2 por 2 tal que la suma sea suma directa, suma de ese espacio que estamos encontrando con S sea suma directa. Bueno, ustedes les dieron el subespacio S, ya se los dieron con las condiciones. Este es, a ver, vamos a ver el ejercicio, para hablar un poquito nada más de este. Les dieron S y T. Les piden calcular la suma y la intersección dando base y dimensión de ambos. Bueno, eso es exactamente igual a lo que hicimos antes. Ya tienen la base de S. Cuando empiecen para calcular la intersección, no necesitan la base, porque ya tienen las condiciones de los subespacios. Bueno, pero tienen la base de S, que es la que nos interesa para el inciso B, hallaron su espacio S1, entonces tienen la base de S, que va a ser 1, 0, 0, menos 1. Fíjense que la matriz genérica me quedaría, la matriz genérica para S.
para S. Me quedaría A11, A12, A21, y fíjense que A22 es menos A11, entonces menos A11, y de ahí saco la base. Entonces el primero, por eso me queda con un 1 y un menos 1 ahí. El otro va a ser 0, 1, 0, 0, y el próximo va a ser 0, 0, 1, 0. Bueno, la dimensión es 3 y les pide hallar el subespacio S1 de M2 tal que la suma sea directa. Entonces, para que la suma sea directa, fíjense, para que la suma sea directa, ¿qué tiene que pasar? La dimensión, vamos a verlo por el teorema, la dimensión de las matrices 2 por 2 o la dimensión de la suma, es lo mismo, la dimensión de la suma tiene que ser 4, porque estamos trabajando en el espacio de dimensión 4. La dimensión de S y más la dimensión de S1 menos la dimensión de S intersectado S1. Pero para que sea suma directa, ¿cuánto tiene que valer esto? 0. Esta tenemos que es 3. Esto tenemos que es 4. Entonces la dimensión de S1 necesariamente tiene que ser 1 para que sea suma directa. Entonces acá tendría que haber puesto por teorema porque nosotros sabemos que si es suma directa, la intersección tiene que tener dimensión 0. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta agregar un vector. Fíjense que acá está fácil porque si nosotros, ¿cómo agregamos ese vector? Creo que ya se los había dicho. Ponemos, para darnos cuenta, ¿no? Menos 1, 0, 1, 0, 0, y el otro es 0, 0, 1, 0. Fíjense que ya están escalonados. Si no estuvieran escalonados, yo tendría que escalonar primero para ver qué vector agrego. Bueno, acá obviamente voy a agregar ese, ¿no? El que tiene el 1 en el último lugar. Pero si no estuvieran escalonados, ustedes escalonen hasta que quede la matriz así en forma escalonada, valga la redundancia, y fíjense cuál es el que les falta. Si les falta el vector con el elemento 1 al final o al medio, eso depende cómo les queden escalonados los vectores. Bueno, entonces la base de S1 va a tener que ser necesariamente este vector, 0, 0, 0, 1. Esa es la base. Bueno, les pide hallar un subespacio. Van a tener que generar con ese subespacio porque les pide encontrar un subespacio. Entonces, busco, ya tienen la base, busco S1. Una matriz genérica, A, B, C, D, para ver la forma que tiene, es igual a alfa por 0, 0, 0, 1. Bueno, acá va a quedar muy fácil. Entonces, me queda que A es igual a 0. Bueno, sería al revés, ¿no? Para ponerlo bien. Que es lo mismo. 0 igual a... Es lo mismo porque es una igualdad. 0 igual a B, 0 igual a C y D igual a alfa por 1. O alfa. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedó S1? S1 son las matrices de la forma A, B, C, D
pertenecientes a M2 por 2, tal que A igual B igual C igual 0. Y si lo quiero escribir en forma genérica, tendría 0, 0, 0D con D perteneciente a los redes. Porque nos decía, encontraron su espacio, ¿no? Esa era la consigna, hallaron su espacio ese, ahí lo encontramos. Pero lo primero que tenemos que ver es la dimensión, por el teorema de las dimensiones, para ver qué dimensión tiene, y bueno, y después buscar la base, extender esta base, diría, extiendo esta base con un vector que me falta para que me genere todo el espacio. Bueno, el vector que me falta es ese. Ahora digo que la base de esos espacios eran la base de M2 por 2, que es lo mismo, ¿no? Pero acá en este caso me está diciendo que sea igual la base de M2 por 2 es la formada por 1, 0, 0, menos 1 era 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y el que agregamos que es 0, 0, 0, 1. Bueno, eso sería cerrando el práctico de transformación lineal. Ahora, como nos queda un montón, nos queda todavía una hora, vamos a empezar. Ustedes díganme cuáles ejercicios quieren que hagamos de... ¿Puede ser el 2, profe, del TP5? Bueno. Por favor. Sí, profesor, hice solamente el 1 de STP. Bueno, entonces vamos del 2 en adelante, puedo ayudarles a hacerlo, hacer bastante. A ver, ¿dónde está el práctico? El 2. Vamos a tomar la foto. Y después seguimos explicando el 3, el 4 y así avanzan. Y después le paso la pizarra a Miriam. Bueno. Fíjense acá, les da una base de un espacio vectorial B. Y nos pide ver cuál es el vector de coordenadas del vector 0, del vector nulo, ¿no? En principio, ¿qué podemos decir? La base nos da la dimensión del espacio. Este espacio va a ser de dimensión 4. Lo que no sabemos es qué vectores son, si son polinomios, son vectores de Rn, son matrices, eso no lo sabemos, no dice nada de eso. Entonces nosotros cuando busquemos cómo escribir al vector nulo en esta base, como combinación lineal de los elementos de esta base, nosotros vamos a poner 0, pero como vector, porque no sabemos a qué espacio se refiere. Lo único que sabemos es que tiene dimensión 4. No sé si nos sirve ese porque este ejercicio lo cambiaron y no lo tengo hecho. Entonces, ¿qué queremos? Queremos escribir al 0 como combinación lineal de estos vectores. Pero fíjense que estos vectores son base. Entonces, nosotros, cuando tenemos vectores LI, vamos a escribir alfa B1 más beta B2 más gamma por B3 más, no sé, cualquier letra por B4. Nosotros sabemos que son LI, porque son una base. Estos vectores son LI. Voy a poner el conjunto de esos vectores
Esto. B1, B2, B3 y B4 es base de B. Por lo tanto, B1, B2, B3 y B4 son LI. ¿Y qué sabemos nosotros cuando tenemos una combinación lineal con 0? Luego, Los escalares tienen que ser sí o sí 0. exactamente, alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a lambda, igual a 0. Necesariamente son 0, pero solo porque nos dijeron que era base. Si no, no sabemos. Entonces, luego estamos buscando cómo escribir al vector nulo. Entonces, el vector nulo, o el vector 0, en esa base, ¿qué coordenadas va a tener? Solo 0. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Bueno. Después nos piden cuál es el vector de coordenadas del vector B1, B2, B3, B4 respecto de esa base. Bueno, hacemos algo parecido. Escribimos al vector B1 en esa base. Va a ser alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3 y más lambda por B4. Pero fíjense que B1 es igual a B1. Entonces, ¿qué les parece que son, que van a valer los escalares? ¿Qué valores van a tomar los escalares? Alfa 1, beta, gamma y delta 0. Exactamente. Alfa tiene que ser 1, beta es igual a gamma, igual a lambda, igual a 0. Entonces, este vector B1 en la base, me quedó por cualquier lado, en la base B va a ser exactamente 1, 0, 0, 0. Bueno, y lo mismo para los otros. Por ejemplo, el B4, en vez de acá B1 tengo un B4, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que solo el lambda va a ser 1 y los otros van a ser 0. Entonces me va a quedar 0, 0, 0, 1. Este va a ser el vector. Que también lo puedo escribir así, ¿no? B1 en B es igual, así para el lado. Bueno, ese es el ejercicio 2. ¿Se entendió? Siempre acá lo del 0 lo justifican porque son bases, por lo tanto son vectores LI. Bueno, a ver, veamos algún otro para avanzar. Acá vamos a escribir el 3. Vamos a avanzar con el 3, por si van atrasados. Voy a cambiar de hoja para que quede. Bueno, el 3 considera el conjunto de vectores de R3. Es un conjunto de vectores. Demostrar que B es una base. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué es lo que tendría que ver para que esos vectores sean una base de R3? Tengo que ver dos cosas. Tengo que ver primero ¿Que generan a todo el espacio? Claro, Si son LI. que Claro, son que LI. sean- Claro. Lo primero que tengo que ver que sean LI. Y lo segundo, que generan a todo el espacio. En este caso, a R3. Bueno, ¿cómo veo si son LI? Con la combinación lineal con 0. 0 y acá sí, porque estamos en R3, acá sí lo puedo escribir así de esta manera. Tengan cuidado. Y acá empieza que
Por ejemplo, si están trabajando con polinomios, no pueden escribir la base como vectores de R3. Acostúmbrense, más allá de que existan, ustedes no sé si lo ven más adelante, espacios afines. Eso quiere decir que, por ejemplo, P sub 2 es afín con R3. Por ejemplo, si nosotros tenemos x cuadrado más x más 1, ese vector yo en cierta manera lo puedo representar por el 1, 1, 1, ¿no? Que correspondería, por eso se dice que son espacios afines. Pero más allá de eso, acostúmbrense a que si son polinomios, trabajar con polinomios, porque después, para el segundo parcial, los temas del segundo parcial empiezan a trabajar con el espacio afín, que no está mal, insisto, pero se olvidan y escriben la base como vectores, por ejemplo, si están trabajando en polinomios, lo escriben como vectores de Rn, y eso está mal. Entonces se considera mal el ejercicio en que las cuentas estén bien. Por eso, acostúmbrense a trabajar con los vectores según el espacio en el que estén trabajando. Bueno, entonces acá sería alfa por 3, 1, 2, más beta por menos 1, 0, 2, más gamma por 4, 3, 5. Tengo que hacer armar el sistema, escalonar, eso ustedes ya lo saben, no lo vamos a hacer. Fíjense que hay una manera para ver enseguida si son LI, y yo no la hago, nunca la hice, pero si son LI generan, verlo de una sola vez haciendo el sistema doble. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ustedes para ver que generan esto, que generan a todo R3, van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer alfa por ese vector, 3, 1, 2, más beta por este otro vector. Van a hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora no está igualado al 0, está igualado a un vector genérico, para ver qué generan, o si generan todo R3 en este caso. Bueno, hay una manera de hacerlo juntos. Yo no lo recomiendo porque, bueno, yo nunca lo hice. Pueden hacerlo cuando hagan la matriz, de escribir el X y Z acá, y acá el 0, 0. Esa es la única diferencia. Bueno, si ustedes quieren, lo hacen. Yo sé que hay chicos, es más, en los parciales he visto que hay chicos que lo hacen así, está perfecto. Bueno, pero acá tampoco es necesario generar. Nosotros vemos si son LI. Bueno, sale que todos acá para este, ¿no? Para este sale que alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a 0. Por lo tanto, ya probamos, este sería para el 1 y este sería para el 2. En el 1 ya probamos que los vectores son LI. Son LI. Bueno, pero acá podemos usar que la dimensión de la base, como son 3 vectores LI, es igual a la dimensión de R3, que es 3, ¿no? Por lo tanto, B genera a R3. Y por lo tanto, B es base de R3, que era lo que nos pedía. Entonces lo necesito generar. Siempre tengo que tratar de buscar el camino más corto para no trabajar de más. Bueno, después el otro decía encontrar esos dos vectores en la base. Y después encontrar un genérico. Fíjense que acá ustedes pueden, como ya terminó este práctico, pueden hacer el trabajo al revés. Pueden primero buscar un vector genérico en esa base y después directamente con ese encontrar los dos de arriba. Pueden hacer eso.
Pero si ustedes quieren escribir para el B, vamos a plantear uno y lo vamos a hacer. ¿Cuál era? El 1, 1, 1. Entonces la misma combinación lineal de siempre. El 1, 1, 1 es igual a alfa por 3, 1, 2 más beta por menos 1, 0, 2 más gamma por 4, 3, 5. Acuérdense que acá podemos armar la matriz, pero el sistema tiene que estar para justificar de dónde sale. Entonces tenemos 3 alfa menos beta más 4 gamma igual 1. Después alfa, no hay beta, más 3 gamma igual 1. Y 2 alfa más 2 beta más 5 gamma igual 1. Este sistema tiene que estar. Después pasan a la matriz. Es 3 menos 1, 4, 1, 0, 3, 2, 2, 5. 1, 1, 1. Acá recuerden, para comprobar que tenemos este vector. Este vector, fíjense que quedó ahora como columna. 3, 1, 2. Entonces, solo para que comprueben que escribieron bien. Y fíjense siempre que escriben de la hoja que tienen en el parcial a la hoja donde resuelven, porque hay más de uno que siempre se equivoca en un signo. Pero los vectores acá quedan como columna. Entonces pueden comprobar si están haciendo bien o no. Estas dos cosas tienen que estar. Y después, bueno, ahí me sale que me voy a copiar los resultados. Alfa es, salen horribles encima, no salen muy bonitos. Alfa es eso, beta es menos 3 onceavos y gamma es 5 onceavos. Entonces el vector, como hicimos antes para escribir un vector de coordenadas, es 1, 1, 1. En la base, lo voy a escribir así ahora, en la base B es igual a alfa, es menos 4, 11, menos 3, 11 y 5, 11. Ese es el vector de coordenadas. Después van a ver que si bien se escribe como un vector de R3, no es un vector de R3, representa las coordenadas de escribir una combinación lineal, son escalares. Entonces después más adelante van a distinguir bien esa diferencia. Bueno, y después para escribir el genérico, porque dice escribir el genérico es lo mismo, hacer la combinación lineal ahora con todos los, con un X genérico con todos los vectores de esa base. Bueno, no lo vamos a hacer porque ustedes eso de hacer el sistema ya lo tienen requete contra sabido. Es alfa por el primer vector que era, ¿dónde lo tengo? Ahí. Que es exactamente lo mismo de antes. 3, 1, 2 más beta por el menos 1, 0, 2 y más gamma por el 4, 3, 5. Bien. Tienen que hacer el sistema y acá sí que queda bastante feito. Vamos a escribir para que lo tengan ahí. Entonces, sacan el alfa, el beta y el gamma, que les va a quedar en función de X y Z, y lo escriben a este vector en la base B, y acá van las coordenadas.
Bueno, vamos a empezar de acá para que no quede tan... fíjense que queda bastante, todo con x menos 13, 11y más 3, 11z. Esa es la primera, ese es alfa. Después el otro les queda menos 1 sobre 11x, menos 7 sobre 11y y más 5 sobre 11z. Y el último, 2. Esto como para que comprueben después si no lo tienen hecho. 8, 11, 1 sobre 11. Ese es una y. Z. Bueno, ese es el vector de coordenadas. Y fíjense que nosotros queríamos escribir al 1, 1, 1 en B. Vamos a subir un poquito para que veamos ahí. Este vale 1. Este también vale 1 y este también. X y Z vale 1. Entonces nos quedaría 6 onceavos menos 13 onceavos más 3 onceavos y espero que eso sea menos 4 onceavos. Nos queda 6 más 3, 9. 13 menos 9 es 4. Me queda menos 4 onceavos. Fíjense, por eso les decía, primero acá les conviene sacar el genérico y después buscar los otros dos. Después todos son 1, me queda menos 1, menos 7, menos 8, más 5, menos 3 onceavos, se corrobora. Acá nos queda menos 3, nos queda 5, está perfecto, o sea, no nos equivocamos en las cuentas. Bien, después, si no entienden, chicos, me paran, ¿eh? No hay problema. Después veamos el 4. Vamos avanzando porque este práctico... Profe, para llegar a eso que llegaste vos, sí, tenemos que hacer el sistema de ecuaciones, ¿no? Claro, sí. Para llegar a esto, acá dejé planteado nada más. Acá esto. Esto que planteé, ustedes tienen que resolverlo. Hacer el sistema, primero el sistema, después la matriz, escalonar y llegan a esta cosa horrible. Acá les queda lo mismo, el sistema les queda lo mismo que copiamos antes, ¿no? Antes habíamos hecho, nada más que ahora, en vez de 1, es X. Les queda esto, parecido a esto, nada más que con X y Z acá, en vez del 1, 1, 1. ¿Qué es exactamente ese sistema? Bueno, y tienen que llegar a eso porque está bien. Ahí ya comprobamos que está bien. Bueno, sigamos un poquito más, como para que puedan trabajar. Estos son dos vectores que forman una base de R2. El vector B1, B2 forman una base de R2. Y nos da dos vectores de coordenadas o dos vectores de R2 escritos en esa base. Y nos pide rescatar la base. O sea que nosotros no nos dieron la base y tenemos que encontrarla. Bueno, nosotros tenemos el primer dato, menos 1, 1, escrito en la base B, es, voy a ponerlo así, 3, 5, que es lo mismo poner los corchetes o los paréntesis. Bueno, escrito en la base B es eso. Entonces nosotros, si quisiéramos rescatar al vector, ¿cómo rescatamos ese vector? Lo tenemos escrito como vector de coordenadas, escrito en la base B, pero si nosotros queremos rescatar a ese vector así solito,
nos quedaría 3 por el primer vector de la base más 5 por el segundo vector de la base. Y ahí cuando hacemos esta combinación lineal, rescatamos al vector. O sea, esta combinación lineal nos tiene que dar menos 1, 1. En otras palabras. Y lo mismo pasa acá. 1, 1 en B es 2,3. Entonces, el vector 1, 1, escrito como combinación lineal, sería 2 veces el vector B1 más 3 veces el vector B2. Y vamos a escribir a B de otra manera. B es B1, B2. Pero ahora, como son vectores de R3, ustedes pongan las letras que quieran. A, B, por ejemplo, CD. Son vectores de R2, ¿no? A, B, CD. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en esto acá. Vamos a hacer como un sistema. Vamos a reemplazar. Tenemos... Luego, ¿qué tenemos? Vamos a subir la pizarra. Tenemos que menos 1,1 es igual a 3 por AB más 5 por CD. Y el 1, 1 es igual a 2 veces por AB más 3 veces era, sí, 3 ahí está, 3 veces CD. Armo, ¿qué saco de acá? Que 3 veces A más 5 veces C es igual a menos 1, ¿no? Y 3B más 5D es igual a 1. Y por este otro lado saco que 2A más 3C, 2A más 3C es igual a 1. Y 2B más 3D es igual a 1. Y esto acuérdense que era un I. Acá está marcado. Ahí está marcado que es un I. Pasan las dos cosas. Entonces esto es un I. Siempre es un I. Vamos a hacerlo con el otro si no se acuerdan del conector. Entonces, como es un I, yo puedo mezclar y hacer 3A más 5C igual a menos 1 y 2A más 3C igual a 1. Y por otro lado, hacer 3B más 5D igual a 1 y 2B más 3D igual a 1. Resuelvo por matrices, sistema de igualación, sustitución. Ustedes elijan el método para resolverlo y yo les doy los resultados. A es igual a 8. B es igual a 2, C es igual a menos 5 y D es igual a menos 1. Entonces, la base B es 8,2 y menos 5,1, menos 1. Profe, Sí. para la resolución de estos ejercicios, a la profe creo que había comentado en su momento que se pueden hacer medio largos, justo ahora porque es R2, pero si es R3 o algo así se hacen muy largos. Sí. Y hay un método de la teoría, funciona porque lo probé y me dio lo mismo, no entiendo por qué funciona. ¿Cuál es Lo el que método? hace es inventar otra base con los dos vectores esos, el menos 1 y el 1, 1, o sea, el menos 1, 1 y el 1, 1. Uh-huh. Y ahí juega con las dos bases, o sea, primero hace la base 2 escrita en base 1, que son escribir esos dos vectores dentro de la matriz, y después hace la inversa. Y ahí es como que empieza a escribir los vectores y... Eso fue,
Sí. En este momento ustedes todavía no ven matrices de cambio de base, por eso funcionan. Porque si ustedes tienen escrito B en C, una matriz, seguro que lo vieron, pero a este momento del práctico todavía no, por eso funciona. Porque si tienen B en C, una matriz escrita en otra base, y quieren hacer a la menos una, esto es lo mismo que C en B, por eso te funciona. No, sí, eso lo entiendo, no entiendo por qué después termina dando los vectores, porque después escribís el primer vector a la base y la segunda base y haces el cálculo y te da, es como medio... No, funciona por eso, por los cambios de base. Yo no lo hice así en este momento porque el cambio de base se ve más adelante, digamos, empezar a trabajar con las matrices de cambio de base. Por eso en este momento del práctico no se hace así. Sí se puede hacer porque eso funciona. Acá en cambio de base funcionan que si quieren, tienen B en C y quieren C en B, hacen la inversa. Y eso funciona perfecto. Después en las matrices de transformación no. Cuando vean transformaciones que ya les falta poco, eso no funciona. Pero acá sí, y por eso te funciona y sale perfecto con eso. Bueno, por ahí dejémoslo así. Después ustedes cuando avancen en el práctico vuelvan y si quieren lo hacen. Igual, les digo que ejercicios así, por lo menos de los que hago yo, si son de la mañana, no van a tener ejercicios así, porque fíjense, entra hasta producto interno con ángulo y distancia y todo eso. Entra hasta producto interno en el parcial. El parcial va a ser largo, entonces no se les puede dar ejercicios mucho más largos, ¿no? Se da, no sé, por lo menos yo, ejercicios así no van a entrar. Háganlo para que tengan la práctica, eso sí, o para que sepan cómo encontrar esa base. Pero, o sea, los prácticos tienen que hacerlos todos, pero así yo me imagino que, no sé, he visto parciales viejos y nunca vi que tomaran algo así. Sí, con las matrices cuando dan una matriz de cambio de base, por ejemplo, sí, en este caso les dan C en B, la canónica escrita en una base B, y les piden rescatar B, escribir la base B, eso sí entra en el parcial. Escribir la base B, ustedes tendrían que hacer la inversa de esta, que la inversa de esta matriz sería B en C. Y ahí tienen los vectores de la base B escritos en la canónica. Es decir, los escalares que resultan de escribir a los vectores de la base B. Entonces, es como que tienen los escalares y como están escritos en la canónica, esos escalares pasan a ser las componentes de los vectores de la base B. O sea, que es escribir a estas columnas que le quedaron, escribirlos como vectores y ya está. Eso sí se toma. Rescatar la base, pero de esta forma, como para que hagan la inversa, y hasta el cuatrimestre pasado con Miriam la inversa la podían calcular, como no es tema de esta materia, la podían calcular con alguna aplicación. Bueno, pero en este sentido sí buscar una base, rescatar la base, por ejemplo, si les dan esta matriz, u otra, ¿no? No importa, pero acá tenía escrita esta, si les dan esta, rescatar la base B, eso sí. Pero así como el ejercicio no. Bueno, borro esto porque si les paso, ahí van a decir, ¿y esto de qué se trataba? Para que tengan el PDF. Bueno, ¿y qué más pedía Eso nada más. Creo que era eso nada más, ¿no? ¿Dónde copié el ejercicio ahí? No, era eso, ya B. Después, sigamos un poquito más. Después en el 5,
tienen dos bases. Este está más interesante como para que vayan viendo, a ver si llegamos hasta el 6 por lo menos. Vayan viendo para resolver los otros. Bueno, acá les da dos bases de P sub 1. Polinomio de grado menor o igual que 1. Y P en T está en P en 1, dice. Es un polinomio de P sub 1. Y les da ese polinomio escrito en la base B1. Les pide determinar el polinomio en la base B2. Bueno, acá ya empieza, como ustedes ya saben los caminitos y vieron todo eso, acá pueden hacerlo de dos maneras. Fíjense, lo primero que les da es el polinomio, que no sabemos qué polinomio es, en la base B1. Si está escrito en la base B1, yo puedo rescatar a ese polinomio P en T. Lo puedo rescatar y saber cuál es exactamente ese polinomio. ¿Y cómo lo rescato? Escribiendo la combinación lineal. Porque cuando yo obtuve estas coordenadas fue porque el polinomio lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base B1. Las coordenadas, el alfa y el beta, es menos 1 y 3. Entonces, si yo quiero volver a rescatar al polinomio, lo que tengo que hacer es escribir la combinación lineal. T más 1, desaparece un más, T más 1, más 3 por T más 2. Y ahí rescato al polinomio. En T entonces sería menos T menos 1, vamos a hacerlo todo para no equivocarnos, más 6. Si me equivoco, ustedes siempre pendiente, así me dicen. Y acá queda 2T más 5. Entonces rescaté al polinomio. Este es el polinomio P en T, pero ahí no termina el ejercicio. Ahora tengo al polinomio. Me está pidiendo las coordenadas de escribir al polinomio en la base B2. Me lo dieron en B1, yo lo rescaté. Ahora tengo el polinomio así a secas y lo quiero escribir en la base B2. Entonces, ¿qué hago? Un alfa para poder obtener las coordenadas. Un alfa por el primer vector de la base B2 más un beta por el segundo vector de la base B2. Y acá escribo el sistema. Tengo alfa más beta igual a 2 menos 5 alfa menos 2 beta igual a 5. Acá armo la matriz, como siempre, 1, 1, menos 5, menos 2. Este es un 2, un 5. Armo la matriz, la escalono y obtengo el alfa y el beta que ando buscando. Alfa es igual a menos 3 y beta es igual a 5. Entonces, el polinomio P en T escrito en la base B2 es, acá le vamos a poner, lo vamos a escribir de la otra manera con, es lo mismo, menos 3, 5. Eso era lo que me pedían. Todo esto de acá era lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Escribir al polinomio P en T en la base B2. Ese sería el resultado. Bueno, pero hay otra forma. Porque yo tenía, pero acá tengo que trabajar más. Pero empiezo ya a darme cuenta que hay otras formas de hacerlo. El polinomio P en T me lo estaban pidiendo en la base B2.
Y yo lo tengo a ese polinomio escrito en la base B1. Eso es lo que me dieron. Lo tengo en la base B1. Bueno, hago un cambio de base, porque lo tengo en B1, hago un cambio de base de B1 a B2. Bueno, en otras palabras, a ver, ¿qué hace esta matriz? Esta matriz, ¿qué hace? Toma los vectores, toma cualquier vector, no le vamos a poner P, sino que toma cualquier vector de P sub 1, ¿no? Porque estamos trabajando en P sub 1. Toma cualquier vector de P sub 1 en la base B1, porque los toma en la base B1, ¿y qué me devuelve? Y me devuelve un vector en la base B2. Y esta otra matriz de B2 a B1, ¿qué hace? Toma los vectores en B2 y me los devuelve en B1. Entonces yo me fijo, a ver, tengo estas dos matrices, B1 a B2, ¿qué hace? Toma los vectores en B1 y me los larga en B2. Esta de acá toma los vectores en B2 y me los larga en B1. ¿Cuál me sirve? Si yo lo tengo en B1, entonces me sirve esta de acá arriba, porque yo necesito que me lo largue en B2. Y tiene que coincidir, ¿no? Tiene que coincidir esta... Uy, cómo suena la tableta. Esa matriz que tengo acá al final tiene que coincidir con esta que está dentro, para poder tomarlos en esa base y devolverlos en cualquier otra, ¿no? Bueno, y veamos algo más. Veamos el 6, veamos algo al 6 y dejamos ahí. Así vamos en orden y tratan de avanzar ustedes. Nos da un subespacio S de P sub 3 y nos pide probar que ese conjunto que está ahí es una base de S. Fíjense que nosotros podemos escribir a S. Uy, me quedé con el rojo, lo voy a cambiar. Podemos escribir a S en forma genérica. A sub 3 es a sub 2 menos a sub 1, a sub 0 digo, y a sub 1 es 0. Entonces, ¿cómo lo escribimos? En forma genérica. A sub 2 menos a sub 0 por x al cubo, a sub 2 es a sub 2, x cuadrado, más a sub 1 es 0, así que no lo escribo, más a sub 0. Entonces todo me quedó en función de a sub 2 y a sub 0. Ahí ya me puedo dar cuenta que no está tan lejos de que esto sea una base, porque tengo dimensión 2. Ya sé que es de dimensión 2. Bueno, ¿qué hago para comprobar que es base? Veo si son LI. Si no, no puedo formar una base con eso. Veo si los vectores de B sub S son LI. Obviamente les va a dar que son LI. Y después, eso es lo primero, y después genero con esos vectores. Genero.
y veo que, ¿qué me da? Obviamente me van a dar las mismas condiciones que tengo acá. Busco que me den exactamente esas mismas condiciones. Esa es la manera de ver si este es base, si son LI y si generan. Acá no puedo valerme de la dimensión. Es cierto que la dimensión de la base es 2, porque ya vimos que son LI y la dimensión es 2. La dimensión de S es 2, pero no puedo decir que generan porque puede ser otro subespacio de dimensión 2. Bueno, para el B tenemos sabiendo, bueno, esto ya lo hicimos en el anterior, sabiendo que Q en X escrito en esa base es menos 1, 2, ¿cómo rescato a ese vector? Al polinomio Q, Q en X. ¿Cómo lo rescato? Igual que hicimos antes. Es 1, es menos 1 por el primer vector, que no me acuerdo. Menos x al cubo más 1. Menos x al cubo más 1, sí, ahí lo estaba buscando. Menos x al cubo más 1 y más 2 por x al cubo más x cuadrado. Eso. Cuando resuelvo eso voy a rescatar a Q. Bueno, ahí lo hacen ustedes, que es hacer la cuenta nada más, seguir. Es para que tengan idea cómo seguir. Y después, el último, a partir de la base de S, hallar una base de P sub 3. Y después calcular esos vectores en la base B. No en la base de S, sino que en la base B. Fíjense que acá tenemos la base. La base de S es menos x al cubo más 1, x al cubo más x cuadrado. Entonces, hagan lo que yo les decía, háganlo aparte para agregar. ¿Qué vectores agrego? Fíjense que cuando yo los escriba en una matriz, me va a quedar. Voy a escribirlos al revés. Este lo voy a escribir primero. Solo porque está positivo, no importa, no pasa nada si escribo este primero. Es exactamente lo mismo. 1, 1, 0, 0, ¿no? Pues son vectores de R3. Este es al cuadrado, este es lineal y este es el término independiente. Y después queda menos 1, 0, 0, 1. Los escalonos. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 1. Creo que no me equivoqué. Bueno, ahí ya están escalonados estos dos vectores. Son LI, porque eran bases. Eso no hay problema. Entonces, ¿cuál vector voy a agregar? Acuérdense que estamos trabajando en P sub 3, no en R4. Voy a agregar el que tiene un 1 ahí. Siempre agrego los canónicos. Y voy a agregar el que tiene... ¿Cuál me falta? Me perdí. Bueno, y el que tiene el 1, porque acuérdense que ahí escaloné nada más, pero esto para ver que estos vectores son LI, pero este ya tiene el 1 acá, entonces me faltaría el que tiene el 1 ahí, ¿no? Porque el que tiene el 1 al final ya lo tengo. Bueno, entonces, ¿qué agrego? Borro esto, que tenía que haberlo hecho aparte para no estropear ahí. ¿Y qué voy a agregar? Para mi base de base de peso 3.
P sub 3. Tengo menos x al cubo más 1 x al cubo más x cuadrado. Me perdí cuando escaloné, que no lo vi bien. Vamos de nuevo. 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1. Después al escalonar me queda 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ah, tengo que agregar el último. Ya está escalonado. Nadie me dijo nada. 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Ahí sí. No el tercero, porque el tercero estaba acá. Me estaba fijando en este. Fíjense que yo necesito escalonar. Entonces, ¿cuáles agrego? Perdón, chicos, que me había perdido ahí y me quedé pensando que lo había hecho mal. Y es cierto, lo había hecho mal. Bueno, escalono los dos vectores. Entonces ahora tengo, los dos vectores son LI y tienen elemento ahí, y ahí sí yo los escalono. Entonces, ¿cuál me falta? Me falta agregar el que tiene el elemento acá y el que tiene el elemento ahí. Obviamente, los que agrego son de P sub 3, ¿no? Entonces, ese sería el término lineal, porque es en el tercer lugar, y el otro es el 1. Ahora sí. Y ahí los pongo en rojo para ver cuáles agrego. Me había equivocado en el que agregué al final. Bueno, entonces ahora sí tenemos una base. Nos piden escribir esos vectores en la base nueva, en la base de P sub 3. Pero fíjense, cuando escribo este vector ya no tengo que hacerlo, porque ese es un vector de la base. Entonces directamente pongo 0 por menos x al cubo más 1, más 0 por x al cubo más x cuadrado, es 1 acá. Me había entusiasmado con los ceros. 1, y ahora sí, 0 por x más 0 por 1. Entonces, este vector escrito en la base de P sub 2, de P sub 3 era, es 0, 1, 0, 0. Uy. Bien, y cuando hagan el otro sí no tienen opción, van a tener que, porque el otro vector no es un vector de la base, entonces van a tener que hacer la combinación lineal. Bueno, dejamos ahí, ¿les parece? O si quieren preguntarme algo más, algún ejercicio en particular. Pero ahí ya tienen para avanzar bastante, y justo del 7 en adelante son como los más complicados, porque ya empiezan las matrices de cambio de base. No sé, si quieren que veamos alguno. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Usted guarda las ¿cómo se llaman esto? ¿Las pizarras? Si me las piden, sí. ¿Podría guardar esta, por favor? Sí, sí. Más Sí, que nada las primeras, porque ahí me perdí la corrección. Bueno, sí, la guardo y se la paso a Miriam para que se las pase como PDF. Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, dejamos acá, chicos, si les parece. Dejo de compartir. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, profe, nos vemos. Que está bien, y nos vemos el miércoles que viene y terminamos este práctico. Bueno. Chao, profe, nos vemos. Estén bien.